hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Le damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos reunirnos a estudiar su bendita palabra, exaltarle y glorificarle, así sea de manera virtual. Pero oramos y le rogamos que muy pronto Él nos permita reunirnos presencialmente en nuestra iglesia para estudiar su bendita palabra y para seguirle exaltando y glorificando como es digno de Él. Bueno, los invito para que abramos en nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, oh Dios, porque ha sido por tu amor y tu misericordia, Señor, que nos has permitido una nueva oportunidad para reunirnos, para exaltar y glorificar tu nombre, para cantarte, Señor, con el entendimiento, Dios, para adorarte, para reconocer que tú eres, Señor, quien nos sostiene, tú eres nuestro hacedor. Gracias, bendito Rey. Recibe toda la gloria y toda la honra, y que estas canciones que hoy, Señor, levantamos delante de ti sean como una adoración de cada uno de nosotros para honrar y glorificar tu santo nombre, porque solamente tú eres digno de ser alabado y de ser adorado. En el nombre de Jesús, amén. Todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles la expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser.
Creador de todo ser, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. No puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Reino se levantará, mas sobre todos Dios está, pues a la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. No puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, confiados no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Traemos nuestras peticiones delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, Señor. Por eso en este momento, unidos como hermanos, Señor, oramos por conversión.
de todas aquellas personas que tú has puesto en nuestro corazón para que les compartamos tu palabra, Señor. Oramos para que les resplandezca la luz del Evangelio, Señor, para que al hablarles, Señor, de esta salvación tan grande que hoy nosotros tenemos, nuestras bocas se abran con sabiduría, Señor. Gracias, bendito Rey. Te oramos también en esta noche, Señor, por salud. Tú conoces la vida de nuestros hermanos, de todos aquellos que tienen quebrantos de salud. Sus vidas, Señor, están en ti, en tus manos. A ti no se te escapa nada, Señor. Oramos para que si tú quieres, Señor, ellos sean sanados. Pero mientras esperan, Señor, que una paz sobrepase todo entendimiento en sus vidas, oh Dios. Oramos también por las familias. Oramos por ese altar familiar, Señor. Que cada día en nuestra iglesia, Señor, y en tus hijos, oh Dios, haya ese deseo y ese anhelo en orar en familia, honrar tu nombre como familia, Señor, estudiar tu palabra en familia, Señor. Oramos para que todas las familias sean fortalecidas en tu palabra. Oramos también por la vida espiritual de nuestros hermanos, que cada día sea fortalecida en ti, que se enamoren de tu palabra, de estudiar, de buscar tu rostro, Señor. Y oramos por fortaleza espiritual en todos aquellos hermanos que han menguado su vida espiritual, que ellos entiendan que separados de ti nada pueden hacer, que ellos vuelvan y se levanten, Señor, en fe y en oración, creyendo a un Dios grande y maravilloso. Oramos también por empleo. Todos aquellos hermanos que por esta situación han perdido su empleo, Señor, oramos para que mientras esperan tú les des paz en su corazón y que entiendan que su situación financiera está en tus manos, Señor, que a ti no se te ha escapado nada, Señor. También por nuestros hermanos que padecen situación económica difícil, Señor. Oramos para que seas tú proveyéndoles su techo, su alimento, su abrigo, Señor, y que descansen en ti, oh Dios. Gracias, bendito Rey. Oramos también por las peticiones personales de nuestros hermanos. Tú conoces nuestro corazón y antes de que nuestra boca se abra, tú ya conoces, Señor, nuestra petición. Te damos gracias, Padre, porque cualquiera sea tu respuesta, Señor, a nuestra petición, nuestras vidas te siguen glorificando, Señor. Oramos también por acción de gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que te glorifican, cualquiera haya sido tu respuesta a esa petición. Oramos por esas peticiones contestadas, Señor. Que nuestra vida siempre sea de acción de gracias delante de ti, Señor. Cualquier momento que estemos viviendo, nuestras vidas sean agradecidas, oh Dios. Oramos por las vidas santas de la iglesia, ante los vecinos, en el lugar de trabajo. Que nosotros nos comportemos no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, como hijos tuyos, como redimidos tuyos, como linaje escogido, como nación santa, Señor, que cuando anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, nuestro testimonio sea más creíble que aún nuestras propias palabras, Señor, que tenga eco nuestro comportamiento ante los demás, para que en ellos también tú seas glorificado, Señor. Te damos gracias en esta noche. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama, dice yo te amo, dice yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama, a Dios que me ama, a Dios que me ama. Bueno, hermanos, pasamos a una parte muy importante en esta noche, que son los anuncios de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:13. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Domingo 10 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Serán por nuestro canal de YouTube o por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 19 de junio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 de la noche por el canal de YouTube o por nuestra página de Facebook. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 18 de junio tendremos Escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted no ha asistido y quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022 80 84 671. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y déjenos sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp
301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Vamos a orar por la predicación de la palabra, pero antes los invito para que leamos en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer en 1 Corintios 13 del versículo 1 al versículo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos instruye este camino tan maravilloso, Señor. Abre nuestro oído espiritual, Señor, pero sobre todo, Padre, danos humildad en el corazón para recibir tu palabra, oh Dios, para que la pongamos por obra, Señor, para que andemos conforme a tu perfecta voluntad, para que nuestras vidas sean, Señor, dignas de un hijo tuyo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias porque esta noche tenemos la bendición de recibir tu palabra, porque es el amor y el cuidado tuyo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por nuestro hermano, a quien hoy, Señor, le has delegado esta tarea, Señor, tan importante, Señor, de darnos tu palabra. Dale sabiduría, discernimiento, Señor. Glorifícate en su vida, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar por este medio y así compartir la palabra de Dios. Hoy continuaremos estudiando 1 Corintios, donde estamos aprendiendo acerca de ser sabios como iglesia en cuanto al cuerpo de Cristo. La imagen del cuerpo no es la única que el apóstol Pablo utilizó para referirse a la iglesia. Él también habló de la iglesia como una familia, un ejército, un templo, inclusive una esposa. En cada una de estas imágenes tiene lecciones muy importantes para enseñarnos. Sin embargo, en 3 de sus cartas el apóstol Pablo
puso énfasis en la iglesia como cuerpo, y en cada uno de estos pasajes pone de manifiesto las mismas tres verdades: unidad, diversidad y madurez. Ya hemos ido avanzando en las dos primeras verdades, que las encontramos en 1 Corintios en el capítulo 12, versículos 1 al 13. Unidad. Capítulo 12, versículos 14 al 31, diversidad. Estas mismas verdades las encontramos en Romanos, en el capítulo 12, los versículos 1 al 5 sobre la unidad, y en los versículos 6 al 8 sobre la diversidad. En Efesios, en el capítulo 4, los versículos 1 al 6 sobre la unidad, y en los versículos 7 al 12 sobre la diversidad. Es imposible hablar de estos temas sin tratar sobre el ministerio del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien dio a luz el cuerpo de Cristo en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Es quien ministra dentro del cuerpo y a través del mismo. Entonces, tenemos que hablar siempre de la obra del Espíritu Santo en la iglesia cuando nos estamos refiriendo a ser sabios en la iglesia en cuanto al cuerpo de Cristo. Como les dije, ya hablamos acerca de la unidad y hablamos acerca de la diversidad en el cuerpo de Cristo. Esta vez, si Dios nos permite, estaremos hablando acerca de la madurez en el cuerpo. Y para eso tenemos que hablar sobre las virtudes del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13, que ya los leyó nuestro hermano antes de la predicación. Ya lo hemos leído. Ahora recordemos unas palabras con las que terminábamos el tema anterior, que no es suficiente tener el don del Espíritu Santo. Cuando hablo de esto, es que ha sido sellado o bautizado, sumergido en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Lo otro es que no es suficiente tener los dones del Espíritu Santo cuando hablamos de la diversidad en el cuerpo, sino que también debemos tener las virtudes del Espíritu Santo al utilizar los dones para servirnos los unos a los otros. Vamos al Señor en oración para poder empezar este estudio para la gloria de Dios y beneficio espiritual de nuestras almas. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Venimos confiados, Señor, que esta hora nos vas a ayudar a entender cómo podemos vivir las virtudes del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Sabemos que vivimos en la unidad del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos el don y los dones del Espíritu Santo. Pero muchas veces, Padre, tenemos que reconocer que nuestro comportamiento es como si nuestros dones no fueran para el servicio de nuestros hermanos, como si no hubiéramos recibido el don del Espíritu Santo, porque nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra conducta hacia nuestros hermanos es como si los aborreciéramos, es como si los menospreciáramos, Señor. Son actitudes de crítica, de desdén, de burla, de menosprecio. Ayúdanos, Señor, a vivir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, conforme a tu palabra, Señor, y que en verdad demos evidencia de nuestro nuevo nacimiento, de que pertenecemos al cuerpo del Señor. Oramos pidiendo tu ayuda, oh Dios. Nuestra mente limitada y finita no alcanza a entender tus misterios, no alcanza a comprender tu palabra sin dejarla como un simple libro. Por eso necesitamos tu ayuda, oh Dios, que por medio de tu Espíritu Santo entendamos, comprendamos y obedezcamos tu palabra. Y en esta hora nos dispongamos a obedecerla,
atendiendo la enseñanza. Sé propicio a mi pecador, Señor. No quiero con esta enseñanza dejarle la idea o sensación a mis hermanos de que ellos tienen que vivir las virtudes del Espíritu Santo y las necesitan, pero yo no. Ayúdanos a que ni este servidor ni los oyentes queden con este pensamiento en sus vidas, en sus corazones. Que al terminar esta enseñanza, todos en oración agradezcamos por todas las personas que nos ayudan a vivir las virtudes del Espíritu Santo. Que al terminar esta enseñanza lleguemos en oración agradecidos, arrepentidos y dispuestos a obedecerte, Señor, por todo lo que tenemos que hacer a partir de lo que aprendimos hoy. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Fue Jonathan Swift, el satírico autor de Los viajes de Gulliver, el que dijo: tenemos suficiente religión como para hacernos odiar, pero no la suficiente como para hacer que nos amemos unos a otros. Hoy escuchaba de parte de unos hermanos en la fe acerca de la importancia de la unidad. Y yo creo que el tema es supremamente importante, lo hemos mencionado, y creemos que en Juan capítulo 17 nuestro Señor Jesucristo estuvo orando al Padre Celestial por este tema. Pero creo que lo hemos desvirtuado, creo que hemos exagerado, creo que en algunos casos hemos torcido el mensaje y la enseñanza, porque en aras de la unidad se nos enseña o empuja o impulsa a que aceptemos cualquier estilo de vida, que se haga cualquier cosa en aras de la unidad. Y así no es, hermano. Pues los que vivimos en Cristo Jesús debemos dar evidencia de ese nuevo nacimiento. Y no podemos permitirnos ni permitir que la iglesia viva de cualquier manera solo porque sí. Ahí estamos estudiando los días miércoles la epístola de Judas, donde estamos aprendiendo precisamente de este tema, de cómo los falsos maestros siempre están utilizando argumentos, algunos de ellos sazonados con la Biblia, pero para contradecir la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tuercen las Escrituras, prostituyen las Escrituras y lo hacen para promoverse a sí mismos y para favorecer su propio estilo de vida. Los dones espirituales, no importa lo emocionantes o maravillosos que sean, son inútiles y son aún destructivos si no se administran en amor. El apóstol Pablo nos va a decir eso en el capítulo 13 de Primera de Corintios. La principal evidencia de madurez en la vida cristiana es un amor creciente hacia Dios y hacia su pueblo, hermano. O sea que si entiendes por medio de lo que te estoy diciendo en estos primeros minutos de la enseñanza, que en tu vida no hay un amor creciente hacia Dios y hacia su pueblo, entonces puedes decir que eres una persona inmadura, porque la evidencia de tu madurez es que tu amor hacia Dios y hacia los hijos de Dios es creciente, como así también un amor hacia las almas perdidas. Entonces el creyente fiel y verdadero, la iglesia fiel y verdadera, es una iglesia que ama a Dios, ama a sus hermanos en la fe y ama a aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Por eso siempre va a procurar que las personas tengan una relación más estrecha con el Señor, sea los creyentes o los incrédulos. Siempre va a estar procurando que los demás conozcan de forma más cercana a Dios, que en verdad vivan para Dios, y eso lo hace la iglesia por medio del amor. Por eso se ha dicho que el amor es un sistema circulatorio del cuerpo de Cristo. Yo creo que pocos capítulos de la Biblia
han sido más mal interpretados y mal aplicados que 1 Corintios 13. Separado de su contexto, se convierte en un himno al amor o un sermón sentimental sobre la hermandad cristiana. Por eso les decía que el día de hoy tuve la oportunidad no grata de escuchar con unos hermanos acerca de este tema y cómo llevan al sentimentalismo, al romanticismo, el tema del amor cristiano, el tema del amor bíblico. Muchas personas no alcanzan a ver que cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, él aún estaba tratando con los problemas de los corintios. O sea, es que como si sacaran el capítulo de 1 Corintios, el capítulo 13, y lo usaran para sus propios beneficios y propósitos. Recuerde que el apóstol Pablo en este momento en 1 Corintios 13 está tratando el problema del abuso del don de lenguas en la iglesia de Corinto, la división en la iglesia, la envidia de los dones de los demás, el egoísmo. Recuerda los juicios ante las cortes en el capítulo 5 y 6, la impaciencia unos con otros en las reuniones públicas y el comportamiento que deshonraba al Señor. Todos estos temas que acabo de mencionar, que ya los hemos visto, son temas que el apóstol Pablo estaba abordando en la iglesia de Corinto. Temas graves, muy delicados, y cuando entra a hablar en el capítulo 13 sobre el amor, lo hace desde esa perspectiva. Por eso usted no puede perder el contexto del texto, porque eso va a hacer que usted divague por las escrituras y tal vez termine haciendo apreciaciones o afirmaciones que no corresponden al mensaje bíblico del evangelio. La única forma en que los dones espirituales pueden ser utilizados de manera creativa es cuando los creyentes son motivados por el amor. Pablo explicó 3 características del amor cristiano que muestran la razón por la cual es tan importante en el ministerio. Vamos a verlo primero en los versículos 1 al 3, que ya los leímos. Esta porción de las escrituras del capítulo 13 nos dice que el amor enriquece. Pablo mencionó 5 dones espirituales: lenguas, profecías, ciencia, fe y dar, que es sinónimo de sacrificio. Señaló que sin amor, el ejercicio de estos dones no es nada en lo absoluto. Las lenguas separadas del amor, de acuerdo al texto, son solo un montón de ruido. El amor, es el amor lo que enriquece al don de lenguas, en este caso, le da valor. O sea que si hay una persona que en una iglesia, ya explicamos acerca del don de lenguas y dijimos que esos dones, tanto de lenguas, de profecías, el don de sanidades y milagros, han desaparecido de la iglesia como don. No estoy diciendo que Dios no pueda sanar a una persona hoy en día. Siempre nuestra iglesia está orando por los enfermos para que Dios les brinde salud conforme a su voluntad y propósito. No estamos diciendo que no ocurran milagros. De hecho, ya que esté yo aquí predicando el evangelio, es un milagro. Que usted me esté oyendo es un milagro. No estamos diciendo y anulando los milagros como don. O sea, que haya una persona que tenga el don de milagros, don de profecía, don de lenguas. Eso es lo que hemos dicho que ha desaparecido. Pero digamos que lo que hemos visto en nuestras congregaciones, en muchas de nuestras congregaciones, es que hay personas que cuando pareciera que estuvieran hablando en lenguas, que no es lenguas porque no es ningún idioma, entonces cuando están hablando así, normalmente lo hacen de una manera para quedar sobresaliendo por encima de los demás hermanos. Eso no es amor en sí mismo.
Y de hecho, cuando las personas les preguntan sobre lo que están diciendo, en algunos casos se enojan, en otros dan unas respuestas que no tienen nada que ver con la escritura. Por ejemplo, dicen que es que son lenguas angelicales, cuando en la Biblia los ángeles hablaron a las personas con un lenguaje que no le entendían. Si usted lee en Génesis 15 la conversación de los ángeles y Lot, era una conversación normal. Los ángeles no fue y aparecieron donde Lot y le dijeron: Lot, raca, 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 marrandaca, racandaca. Ellos no le dijeron eso, ellos le dijeron: Lot, se tiene que ir de aquí. Eso lo entiende cualquiera. De la misma manera, cuando los ángeles aparecieron y le dijeron, o el ángel le aparece y le dice: María, eres bienaventurada, le dijo así. El ángel no le dijo: María, raca, racandaca. No le dijo. ¿Por qué no le dijo eso? Porque es que los ángeles hablan idiomas. Entonces, cuando alguien justifica que el enredo que está diciendo es una lengua angelical, está mintiendo. ¿Oyó? Le está mintiendo. Entonces, aquí hablamos de que las personas que utilizan el don de lenguas, y lo pongo entre comillas porque ese don ya desapareció de la iglesia, esos dones habían sido dados para señalar a los gentiles, y hay unas condiciones, una regulación del apóstol Pablo en 1 Corintios 12, ya lo estudiamos. Ahora, cuando una persona lo hace así, estamos mostrando una evidencia de que no hay amor, y lo único que es puro ruido. Y ya usted entiende, si a usted lo coge en media hora alguien a su lado, usted está acostado en su cama y alguien empieza a hablarle raca, racandaca, raca, raca, racandaca, raca, raca, racandaca, media hora, usted sale corriendo y va y dice que ya le dio migraña y todo lo demás. Es por eso, hermano, el amor es lo que enriquece al don y le da valor. El ministerio sin amor desvaloriza tanto al siervo como a los que son afectados por él mismo. Por eso, hermano, procuramos pedirle a Dios siempre, en todo momento y en todo lugar, que sea propicio a nosotros que somos pecadores, para que nuestro servicio en la iglesia, el de todos en la congregación, sea hecho con amor, porque el servicio con amor enriquece a toda la iglesia, le da valor, le bendice, le beneficia, le es útil, le es provechoso, hermano. Eso es algo que el apóstol Pablo está diciendo en los primeros versículos. El amor enriquece. Por eso el apóstol Pablo da estas tres características acerca del amor, y la primera es que enriquece. Dice Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. Así es, hermano, así es. Cuando seguimos la verdad en amor, todos somos bendecidos. Ahora, los creyentes, dice 1 de Tesalonicenses 4:9, han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Miren que es que ese lenguaje bien aplicado dentro del contexto bíblico, vemos que tiene provecho para la iglesia. Dios el Padre nos enseñó y nos animó a amar al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Dios el Hijo nos enseñó a amar al dar su vida y ordenarnos que nos amemos unos a otros. Juan 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y el Espíritu Santo nos enseña a amarnos los unos a los otros al derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Repasemos entonces. El ministerio, el servicio en la iglesia, cualquiera sea su presentación, sin amor se desvaloriza. De nada sirve, no es provechoso, nada es, no es valioso. Pero cuando se hace un servicio, cualquiera sea este, con amor, enriquece, beneficia, aprovecha, es útil
para la iglesia y trae gloria a Dios. Los creyentes entonces han aprendido acerca de que Dios ha dicho que os améis unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:19. Dios el Padre nos enseñó a amar al enviarnos a su Hijo. Primera de Juan 4:19. Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó a amar al dar su vida y ordenarnos que nos amemos unos a otros. Juan 13:34 al 35. El Espíritu Santo nos enseña a amarnos los unos a los otros al derramar su amor en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5. La lección más importante en la escuela de la fe es el amor mutuo. El amor enriquece a todos los que toca. Hermano, usted fue diseñado, creado por Dios para ser de bendición a los demás. Léase en su casa Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios te creó para que fueras de bendición a otros, hermanos. Por eso el amor enriquece a todos los que toca. Y eso es directamente proporcional en sentido negativo. El amor para nada sirve, el servicio o el ministerio para nada sirve si se hace sin amor. La segunda característica de esta verdad acerca del amor en 1 Corintios 13 está en los versículos 4 al 7. El amor edifica. Entonces ya aprendimos la primera característica y es el amor enriquece, pero también el amor edifica. 1 Corintios 8:1 dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estamos dentro del mismo texto bíblico de 1 Corintios. El propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Tome nota, hermano, de estos versículos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 y 5. Versículos 12, 17 y 26. Si no se edifica la iglesia, ¿para qué son los dones? De ahí que los dones que ya desaparecieron del contexto de la iglesia, los usan aquellos que dicen tenerlos para promoverse a sí mismos, solo para eso. Porque hasta ahora no he visto al primero que diga, por ejemplo, tengo el don de sanidad y me voy a ir a un hospital y voy a buscar el pabellón de niños con cáncer y voy a ejercer mi don de sanidad orando sobre ellos y que sean sanos, porque es que tienen que ser sanos. Pero eso no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Hombre, porque es que ese don ha desaparecido. Entonces, usted puede orar por otras personas para que sean sanos. Yo puedo orar por otras personas para que sean sanos. Y Dios, en su gracia, en su bondad, en su providencia, puede sanar a estas personas. Pero no es que yo tenga el don. No es eso, hermano. No es que yo tenga el don. Yo conozco a mi Padre Celestial y como sé que Él es un Dios generoso y amoroso y tierno y bondadoso y puede sanar a mi hermano o a mi hermana en la fe o a un familiar de un hermano mío en la fe, entonces voy a orar por él y apelo a su gracia, a su bondad y a su misericordia. Pero no es que yo tenga el don para sanar a las personas. Hermano, ¿qué quiere decir todo esto? Que no debemos pensar en nosotros mismos, sino en los demás. Y eso demanda amor. Hermano, la iglesia no puede ser egoísta, pensando en sí mismo, en cómo promoverse, en cómo buscar y recoger aplausos y buscar reconocimiento, hermano. Es muy triste, hermano, es muy triste. ¿Cuántos hombres y mujeres en el mundo cristiano lo único que buscan es los aplausos de la gente? Y en las redes sociales los aplausos se dan con reacciones de caritas o lo que llaman emoticones o con los me gustas o los likes, los dislikes. Todo eso son reacciones
a lo que usted publica. Hermano, y lo que nos debe interesar es que Dios sea glorificado y que el único que sea agradado sea Él. Que sea para su gloria y para su honra. No que nos estén diciendo, hoy me gusta, o puras caritas felices, o me encanta, y todos los demás. Recuerden que los corintios eran muy impacientes en las reuniones públicas. Primera de Corintios 14, versículos 29 al 32. Pero, ¿qué hace el amor? ¿En qué los vuelve? Impacientes. Los vuelve longánimos, los vuelve con una paciencia extendida que abarca y recoge a todos. Hermano, es como que si yo estoy siendo paciente con alguien y esa persona se quiere salir de mi círculo de paciencia y se sale, y yo extiendo mi círculo para que nunca se me salga de la paciencia que tengo por él. Eso es lo que está diciendo las escrituras, pero eso lo hace ¿qué? El amor, hermano. El amor. Recordemos que los hermanos en Corinto tenían unos favoritismos, envidiaban los dones de los demás, pero el amor va a quitar toda envidia, hermano. Ellos estaban envanecidos por el orgullo, como leímos en 1 Corintios 4, versículo 6, versículo 18, versículo 19, capítulo 5, versículo 2. Pero el amor, ¿qué hace? Despoja el orgullo, despoja la jactancia, lo reemplaza con un deseo de promover a los demás, hermano. Hermano, que ese sea su esfuerzo, que los demás brillen. Juan el Bautizador, en el Evangelio de Juan lo leemos, que él tiene una frase que la han utilizado muchos a veces para promover su falsa humildad. Cuando dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice Juan el Bautista o el Bautizador. Cuando Él dice, verdaderamente lo hizo, porque después dio evidencias de eso. Cuando Él hablaba de esos términos y los discípulos decían, oiga, pero ¿y por qué Él está haciendo cosas? ¿Y por qué sus discípulos tal cosa? Juan decía, es que yo soy el amigo, pero Él es el esposo. Mejor dicho, toda la gloria es para Él, aquí nada de la gloria es para mí. Entonces lo que el apóstol Juan dejó claro en este escrito de su evangelio sobre Juan el Bautista es lo mismo que nosotros deberíamos hacer hoy en día. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7, hermano, es promover al otro. Es buscar que el otro crezca, que el otro sea edificado, que el otro sea bendecido, que entonces todo lo que yo diga y todas mis acciones y mis pensamientos hacia los demás es para que ellos estén mejor, inclusive si están mejor que yo. Pero hay gente, hermano, que cuando el otro está mejor que él, se esfuerzan por difamarlos, por enlodar su nombre, su reputación. Buscan que esa persona quede como algo vil y se inventan cartas, boletines, videos, frases, dicen cosas que la persona no dijo, pero claro, porque quieren es que todos los demás estén por debajo de él. Eso es una evidencia, no de inmadurez, ya es una evidencia que esa persona no ha nacido de nuevo. Pero como siendo cristianos, a veces... no es lo habitual en los cristianos, pero a veces ocurre que nos molestamos o somos impacientes, o en algunos casos estamos envanecidos por el orgullo. El amor nos vuelve y nos alinea, nos sintoniza con el Señor Jesucristo. Hace que nosotros seamos transformados, hermano. Es que el cambio no se debe dar por fuerita, de forma superficial. El cambio tiene que ser en nuestro corazón, porque es ahí donde está el problema. Es que yo puedo tener muchas expresiones hacia afuera de amor, que la gente crea que yo les amo, pero Dios, el Espíritu Santo, hoy por medio de su palabra está ayudándote a entender, y a mí también, que si buscamos promovernos a nosotros y no a los demás, ahí no hay amor. Recuerde, el amor enriquece, pero el amor también edifica, porque está buscando que el otro sea promovido y no yo. Que yo tenga paciencia con mi hermano
y que busque siempre un deseo de promoverlo, de que el otro crezca, hermano. No entorpecer su caminar, no ser un obstáculo o un tropiezo, como predicaba el pastor Fabio en días pasados. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Los corintios se estaban comportando de una manera muy indigna en la fiesta de amor y en la cena del Señor, si lo recuerdan. Ellos tenían sus grupos de preferidos, de favoritos, los grupos con los que se reunían para compartir en la fiesta del amor, y aún así, viendo que ellos tenían mucha abundancia, habían otros que no tenían y no lo compartían. Y en la cena del Señor se jactaban de las comidas que llevaban y demás. Eso ya lo enseñamos. Pero si ellos hubieran conocido en ese momento el significado del amor verdadero, se habrían comportado de una manera que agrada al Señor, no como lo hicieron. Así que voy a decirte esto, mi hermano: si conocieras el significado del amor verdadero, te comportarías de la manera que agrada al Señor con relación a tus hermanos. Recuerde que es con relación al prójimo. El prójimo es el próximo, es cualquier persona a tu lado, hermano. Así que tenlo presente, esta exhortación del Señor. Ellos estaban enjuiciando entre unos y otros ante la corte. Recuerde que ellos habían recibido la instrucción apostólica de resolver los asuntos entre ellos. Y el apóstol Pablo les decía: es que ustedes tienen más sabiduría que la gente del mundo para resolver estos asuntos. ¿Cómo es posible que lleves a un hermano en la fe a la corte cuando es un asunto que puedes resolver con él, con tu liderazgo, con tus pastores? Pero ellos estaban enjuiciándose y llevándose a las cortes. ¿Qué dice el versículo 5? Pero el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La frase que dice no guarda rencor es que no guarda un registro de las ofensas. Es lamentable ver a algunos hermanos en la iglesia que tienen cuadernos de notas donde registran las ofensas que les hicieron las personas. Eso es algo muy lamentable, es algo muy triste, y es algo que obviamente refleja la inmadurez de una persona, porque el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Uno de los hombres más miserables que he conocido es uno que profesa ser creyente y que guarda en una libreta la lista de las cosas malas que sentía que otras personas habían cometido en su contra. Yo creo que esa es la persona más miserable que pueda existir, quien lleva la lista de las ofensas que supuestamente le han hecho, que han cometido contra él. Mano, si usted es de los que tiene una lista de las ofensas, si usted guarda esos mensajes, los mails, los WhatsApp, los videos, todo lo que es para en un momento dado usarlo, como se dice, un as bajo la manga, hermano, eso no es de un cristiano maduro. Eso no es de una persona siquiera que haya nacido de nuevo. Mire, recuerda que alguna vez hablamos sobre el perdón. Y, hermano, el perdón significa que borramos completamente el registro y nunca guardamos nada en contra de la gente. Si usted dice que ha perdonado, en su corazón no debe haber el más mínimo registro de las ofensas que han cometido contra usted. Esa es la delicia de la comunión cristiana, hermano, donde nosotros no estamos guardando, almacenando y atesorando lo que nos han hecho,
donde nosotros no tenemos la libreta con el nombre de las personas, de lo que habían hecho y que habían dejado de hacer. Yo recuerdo, me viene a la memoria que cuando un día estábamos haciendo el aseo, limpieza en la iglesia, y en medio de esa limpieza que estábamos haciendo, me encontré un cuaderno, y en ese cuaderno estaban los nombres de muchas personas de la iglesia, incluyendo el mío, y decía todo lo que yo hacía y lo que hacían esas personas, si llegó tarde, si se fue temprano, si habló, si no habló, si comió, no comió, si miró, si no miró, un montón de cosas. Yo estoy poniendo aquí esto pues para no darle a usted la idea de qué era lo que ponía, pero era un cuaderno siniestro, hermano, un cuaderno que no me imaginé jamás que podría existir. Pero había una persona en la iglesia, oiga, y como el Señor en su bondad hizo que esa persona se le quedara el cuaderno, se le perdiera en la iglesia, yo no sé, y yo creo que esa persona hasta el día de hoy todavía lo debe estar buscando. No creo que vea esta enseñanza porque no va a nuestra iglesia ahora, pero si la viera esta enseñanza diría: ay, me pillaron el cuaderno del terror. Yo no sé para qué lo usaba, sinceramente, pero era un cuaderno siniestro. Pero hay personas así, tienen el cuaderno y un archivador con nombres propios o carpetas en su computador con el nombre de fulano, perano, sultano y de todos los males que supuestamente le han cometido. Hermano, eso no lo hace un cristiano, eso no lo hace Dios, hermano. Mire lo que dice la Escritura, hermano. ¿Qué dice Dios? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículos 26 y 32. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, hermano. Bote esa libreta, quémela. Queme esa libreta. Qué horror que un hijo suyo, que un familiar, que una persona en la iglesia vaya a su casa y por error, ve, préstame un cuaderno, yo tomo nota, y usted y empieza a escribir y de pronto vea el nombre de él, Filiberto. Ay, ve, yo porque estoy aquí. Ve, y dice que el 28 de abril del 2018 yo hice esto y, ¿cómo? ¿Y vos por qué tenés esto así? Imagine la vergüenza que Dios le va a hacer pasar a usted, hermano o hermana, por tener este tipo de cosas. Dios ha sido paciente con usted al no dejar que eso caiga en manos de personas que como Julian Assange lo ponga en Wikileaks y lo ponga en evidencia. Y bueno, ya sabe, ese cuaderno nosotros lo botamos, lo destruimos porque a nadie le sirve lo que estaba ahí escrito, hermano. A nadie. De hecho, a mí no me hizo ningún provecho. Antes, en ese momento, me dio tanta rabia y tuve sentimientos y pensamientos pecaminosos de los cuales ya me arrepentí. Pero eso no le hace provecho a nadie. Yo no creo que le estuviera haciendo provecho a la persona que estaba llevando esas notas. La Biblia dice: perdónese. ¿Cómo? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, cuando yo vi mi nombre en esa libreta, lo rompí y lo boté y perdoné. Escogí perdonar a esa persona como Dios ya me perdonó a mí, quien dice que mis pecados no los tiene escritos por allá para sacarme la lista cuando yo llegue al cielo y me diga: venga. No, eso no funciona así, hermano, no funciona así. El amor no se goza de la justicia. Y los corintios se jactaban de los pecados que había en su iglesia. Recuerda el capítulo 5. Se jactaban de ser muy quebrajosos. Se jactaban de tener muchas novias, de ser muy galanes. En el caso de Corintio, el muchacho se jactaba de que estaba quebrando con la mamá, con la esposa de su papá, que él era un pollo. No, hermano, eso de los baby sister o los boy sister o yo no sé qué nombres están inventando para decir el pecado. El mundo le pone todos los nombres que son eufemismos para el pecado. Eso se llama fornicación o adulterio.
Cuando las personas le dicen, vea niña, usted no es la sugar baby de fulano, sino que usted es una fornicaria. Ahí sí la muchacha dice, ¿cómo así que fornicaria? Ay, pero ¿y cómo así? No, sí, tiene que arrepentir porque va para el infierno. Ah, es que eso le cambia el tonito. Pero si usted le dice, no, es que es el sugar daddy. ¿Cuál sugar daddy, hermano? O para un juego de play, yo no sé. Lo que debería decirle, va, usted es un fornicario, usted es un pecador, usted es un adúltero, usted es un degenerado, y va para el infierno y no arrepiente. Ese es el lenguaje, hermano. Ese es el lenguaje. ¿Cómo que jactarse del pecado? ¿Ah? Que se jacten del pecado. En esos días lo mencionamos. No nos alegra cuando la gente exhibe sus pecados, hermano, como si fuera un triunfo personal sobre la gracia. La pisan, hermanos, la insultan. Y el creyente no se puede prestar para eso. El amor no se goza de la injusticia. Entonces usted dice, no pasó, lo que pasa es que yo le puse ese corazoncito porque es que yo le amo. Pues la Biblia no dice nada de eso. La Biblia te contradice. La Biblia dice que si le amas, deberías en lugar de eso ponerle una carita triste y decirle que estás muy avergonzado porque sabiendo y conociendo has hecho tal cosa. ¿Qué dice la Biblia? El amor cubrirá multitud de pecados. No los ensalzará, no los exhibirá, no se jactará. No, hermanos, la iglesia cristiana pareciera que se hubiera vuelto un jet set donde las personas promueven sus pecados. Dicen, en esa revista sale el adulterio de fulano con fulana, la fornicación de sultano con perano, aquel que se salió del closet y aquel que volvió a entrar al closet, y todas esas cosas que salen para exhibir sus pecados y los muestran como algo de lo que deberían jactarse. Y la iglesia pareciera que fuera así. Hay jactancia por el pecado y se ríen, se alegran por mencionar esas cosas, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Los hijos de Noé son una buena ilustración, hermano, para esto. Nosotros deberíamos intentar cubrir los pecados de los demás. Si alguien le dice, ve, pasó esto, cúbralo, no lo exhiba, no lo publique y enséñele a la persona, dígale, así no se sale, uno no sale desnudo, cúbrase, eso le dice. Sí, estoy hablando metafóricamente. Arrepiéntase de su pecado y luego de cubrir los pecados de los demás, ayudémoslos a que hagan las cosas bien. Vamos a guiar a esa persona que pida consejo. O si somos consejeros, aconsejémoslos conforme a las escrituras. Usted va a leer lo de Noé en Génesis 9, versículos 20 al 23. En los versículos 4 al 7 de 1 Corintios 13, usted puede hacer la comparación con Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, con las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y usted va a observar que todas las características del amor de 1 Corintios 4, versículos 1 Corintios 13, versículos 4 al 7 son o coinciden con lo que dice que es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual el amor edifica, hermano, porque permite que el poder del Espíritu Santo actúe libremente en nuestra vida y en la vida de la iglesia. El amor edifica, el amor enriquece, el amor permanece. Versículos 8 al 13 de 1 Corintios 13. La
profecía, la ciencia y las lenguas no fueron dones permanentes, dice el texto. Ciencia no significa educación, sino la entrega directa a la mente de la verdad espiritual. A eso es lo que se refiere. Vuelvo y le repito. Ciencia no significa educación, sino la entrega directa a la mente de la verdad espiritual. Usted entrega su mente a la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que significa ciencia. Esos tres dones iban juntos. Dios impartía conocimiento al profeta y éste daba el mensaje en una lengua. Luego un intérprete, a veces el mismo profeta, explicaba el mensaje. Ya entiende. Yo espero que esto le ayude a aclarar todo lo que hemos dicho con relación a que esos dones cesaron, desaparecieron del contexto de la vida de la iglesia. Eran dones que algunos de los corintios valoraban, y en especial el don de lenguas. Estos dones se acabarán, dice el texto, serán abolidos y cesarán, pero el amor permanecerá para siempre. Claro que sí. Si usted ha leído 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, dice: Dios es amor. Por eso el amor permanecerá para siempre. Los corintios eran como niños que jugaban con juguetes que un día desaparecían. Eso es lo que pasaba. Estaban jugando con los dones del Espíritu Santo que algún día iban a desaparecer. Para ellos no eran herramientas útiles de bendición para la iglesia, sino que eran como para jugar en el patio de juegos de la iglesia. Uno espera que un niño piense, entienda y hable como niño, pero también se espera que el niño madure y comience a pensar y a hablar como un adulto. El día viene en que deberemos dejar lo que era de niño, versículo 11. En el Nuevo Testamento, en esa época no se había completado, tenemos una revelación completa, pero nuestra comprensión del mismo es parcial. O sea, en este momento el Nuevo Testamento ya está completo, no se le puede añadir absolutamente nada. En los tiempos de Pablo, cuando se estaba escribiendo o leyendo y publicando 1 de Corintios, el Nuevo Testamento todavía no se había completado. Sin embargo, allá o ahora, aunque tenemos la revelación completa, nuestra comprensión del Nuevo Testamento, dice la Biblia, es parcial. Ahora vemos como por un espejo. O sea, la imagen no es perfecta. Y cuando dice vemos como un espejo, es que de pronto usted dice, pero no en un espejo se ve muy bien. A ver, en los tiempos del apóstol Pablo no habían espejos como los que nosotros tenemos. Usaban muchas veces algunos cristales opacos o metales que eran muy brillantes, y en eso se daba un reflejo de la imagen y ahí se miraban. Eso era más o menos lo que se entendía. Entonces por eso la imagen era como algo borrosa. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, o mejor dicho, Dios el Espíritu Santo usando a Pablo para decirnos: por eso ustedes no van a entender plenamente todo el significado del Nuevo Testamento. No, pastor, yo creo que eso no es así. Yo creo que uno ya sí lo entiende. Bueno, entonces repase 1 de Corintios capítulo 8 versículos 1 al 3. Porque hay un proceso de maduración para la iglesia como un todo. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16 dice que Dios a la iglesia le dio los dones fundantes, que ya dijimos, esos son dones para la fundación de la iglesia, que ya se fundó, no se necesitan más apóstoles y profetas, y quedan los dones consolidantes, que son pastores y maestros y evangelistas. Esos dones que son para la edificación del cuerpo de Cristo ayudan o sirven a la iglesia para que sea edificada y para proteger a la iglesia de las enseñanzas de los falsos maestros, para la fortaleza, para la maduración de la iglesia como un todo. Pero también el texto habla que
que para esos dones se han utilizado o sirven para la maduración del creyente individualmente. Usted puede leerlo también en 1 Corintios 14:20 y 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Los textos que acabo de mencionar enseñan, tanto Efesios, Pedro y Corintios, enseñan que los dones de Dios, el Espíritu Santo, otorgados a la iglesia, son para la maduración de la iglesia como tal, pero la maduración de la iglesia como un todo es la expresión de la maduración del individuo, del creyente como tal. O sea que no seremos totalmente completos hasta que Jesús regrese, pero ahora y mientras tanto debemos ir madurando y creciendo, hermanos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por medio de la exposición a los medios de gracia, la oración pública y privada, el estudio de la Biblia público y privado, la congregación con los hermanos, el ofrendar y el poner los dones espirituales al servicio de la iglesia. Los niños viven para lo que es temporáneo. Usted mira a un niño y todo lo que hace es de su temporalidad. De hecho, en la iglesia se reciben muchas donaciones de juguetes de familias donde los niños ya crecieron. Así de sencillo. Viven para lo que es temporal, pero los adultos viven para lo permanente. Por eso, cuando el niño va creciendo, se va educando, se va formando y pasa de niveles y finalmente entra a la universidad o entra a un estudio más avanzado, y ahí es para formarse para algo que va a ser permanente, es decir, para su vida, su opción vocacional, para lo que se va a dedicar a hacer el resto de su vida. Por eso se formó y para eso se preparó, no para lo temporal, sino para lo permanente. Muy raro pues es cuando uno ve un adulto jugando con cosas de niño. Uno dice, bueno, ahí de pronto puede ser que a él le faltó jugar cuando era niño y ahora está desplazando todos esos vacíos, o de pronto es que tendrá una enfermedad mental o algo así. Pero eso a mí sinceramente no me importa, no es el tema, sino una pequeña ilustración o paréntesis más bien, porque la ilustración de los niños, como dice el texto bíblico, es hay tiempo para ser niño, pero ya es tiempo de ser adulto. Así es la iglesia. La iglesia debe ir madurando y creciendo, hermanos, y Dios en su sabiduría ha puesto que nuestra iglesia tenga los diferentes grupos de estudio bíblico, damas, jóvenes, niños, adolescentes, escuela de crecimiento y formación, en los cultos, todo lo demás, para que maduremos, porque tenemos que seguir creciendo. Nadie en la iglesia puede decir, yo ya no tengo nada más que madurar, no tengo nada más en que crecer. El amor permanece y lo que éste produce va a permanecer, hermano. Así que obsérvate que cada una de estas tres virtudes cristianas permanecerá. Aunque la fe se tornará en vista y la esperanza se concretará. La mayor de estas virtudes es el amor. Porque cuando amas a alguien, confiarás en esa persona y siempre estarás en espera de nuevas alegrías. La fe, la esperanza y el amor van juntos, pero es el amor el que energiza la fe y la esperanza. Desafortunadamente, parte del énfasis actual en el Espíritu Santo no ha sido santo, porque ha ignorado las Escrituras, y no ha sido espiritual, porque ha apelado a la naturaleza carnal de los individuos que afirman tener dones del Espíritu Santo. No debemos decirles a otros creyentes cuáles son los dones que deberían tener ni cómo pueden obtenerlos. Eso no debe ocurrir. Esa cuestión se encuentra en la voluntad soberana de Dios. No debemos minimizar los dones, pero tampoco debemos descuidar las virtudes del Espíritu Santo. Mire, en mi ministerio me he encontrado con muchos problemas
en la iglesia local, provocados por personas que eran celosas en cuanto a los dones, pero descuidadas en cuanto a las virtudes. Unidad, diversidad, madurez. Y la madurez viene por medio del amor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por ayudarnos a madurar, a crecer como hijos tuyos, a avanzar en esta peregrinación, siempre dirigidos hacia ti, Señor. Gracias porque nos ayudas a madurar por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, en la medida que utilizamos bien nuestros dones espirituales. Gracias por cada hermano de la iglesia, por los dones que le has dado. Ayúdanos a poner al servicio tuyo siempre nuestros dones, para traer gloria a tu nombre y bendición a nuestros hermanos. Señor, que esta palabra tuya quede grabada en nuestros corazones para que podamos ser de testimonio y bendición para todos los que nos rodean, Señor. Que por donde vayamos siempre estemos anhelando impactar las vidas con lo que nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, y le animo en el nombre del Señor Jesucristo que se disponga a servir al Señor utilizando los dones que Él mismo le ha dado. Bendiciones. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.